Algún día, hace mucho tiempo, a una serie de personas, hombres valientes, se les ocurrió crear una cosa extraña, una cosa que ahora tiene una bandera de 3 colores con un águila en medio y que bautizaron como México. Una serie de narrativas en común que encapsulan a un país, a una nación, a una gente, a una población bajo una misma bandera, un mismo lenguaje, una misma historia. Una gran belleza realmente esta cosa extraña que se llama México, que hemos construido durante generaciones enteras. Y alguna vez hubo hombres que estaban dispuestos a dar todo por diferentes cosas, a dar hasta la vida por su patria. Hoy hay pocos de esas personas. Vivimos en un mundo que nos dice que no hay que dar la vida por nada más que por uno mismo. Pero para hablar un poco acerca de México, de qué significa este país, cómo podemos irlo construyendo y de la gran narrativa que nos une a más de 120 millones de personas que habitamos aquí, tenemos a un gran hombre, a uno de esos hombres que aún está dispuesto a darlo todo por este país, como ya hay pocos. Luis Antonio Godina, doctor, cuéntenos un poco acerca de quién es usted. A mí no me gusta cuando la gente empieza a platicar acerca de sus grados académicos. Eso no es la persona. No, yo, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿quién es Julián? En lugar de referirme a, es que estudié tal cosa en tal lugar, a mí me gusta decir que soy un alborotador social, por ejemplo. ¿Quién es Luis Antonio Godina? Pues mira, un poco, contradiciéndote un poco nada más, es un egresado del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, de esta ciudad. ¿Y qué significa ser un egresado del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, de la ciudad de Puebla? Lo que acabas de decir. El aprender desde muy niño, desde muy joven, a querer a tu país, a cantar el himno nacional en otro tono, a entender la bandera más allá de sus colores y de su águila. Por eso, con mucho orgullo digo, ¿quién es Luis Antonio Godina? Un egresado del Centro Escolar, al que le enseñaron a querer a su patria por encima de todo. Sus maestros, sus maestras, sus mentores, a eso nos educaron, a los que llaman algunos de manera despectiva los cirqueros, porque hacíamos muchas tablas en el 5 de mayo, pero también nos enseñaron a querer a México. ¿Qué es esta cosa que se llama México? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque realmente hay quien dice que hay múltiples Méxicos, que es un país, yo he escuchado a algunas personas, principalmente dentro de la izquierda, describir a México como un país hasta plurinacional, diferentes Méxicos, diferentes expresiones. Es una cosa estar en Chiapas a estar en Hermosillo, ¿no? ¿Cómo lo entiende usted? Pero como bien decías, nos identifica una bandera, un himno, un idioma, una ideología, una manera de ver el mundo, independientemente de donde estés. Y si estás en Hermosillo, si estás en Tijuana o Monterrey, pues tienes el mismo amor a México que si estás en Yucatán, en Tuxtla o en Villahermosa o en Veracruz. Sigue siendo México, a lo mejor con diferentes expresiones, en eso coincido, ¿no? Hay diferentes Méxicos, diferentes niveles de desarrollo relativo en el país, pero una identidad que nos hace nación y que nos aleja de una eventual balcanización. Pero una identidad fabricada, es realmente una construcción. ¿Quién dijo dónde acaba y dónde empezaba? Los rangos territoriales se han movido. ¿Quién le dijo a la gente de Chiapas que ese era su himno nacional y no era otro? Diferentes expresiones indígenas también luego. ¿Cuál es el valor de esta construcción? La articulación del Estado, la articulación de una nación así se va construyendo la nación mexicana durante el siglo XIX particularmente, ¿no? Con la pérdida de territorio y cómo nos fuimos concentrando ya en el territorio que ahora somos y que tiene diferentes grados desafortunadamente, diferentes grados de desarrollo y que esta administración ha volteado a ver hacia el sur-sureste del país. Creo que esa era una tarea pendiente del Estado mexicano desde hace muchas décadas, en donde al sur-sureste se le quitó su petróleo, se le explotó la hidroelectricidad. Chicoacén, Malpaso, La Angostura son las presas principales para generar hidroelectricidad en nuestro país y el gobierno el Estado mexicano no había invertido de a de veras en esas zonas. Creo que una visión progresista, una visión de izquierda implicaba necesariamente voltear a ver al sur-sureste del país para armonizar el conjunto del desarrollo de México.
Y así, yo creo que así se fue construyendo nuestro país. Ahora, yo sí he escuchado gente que propone de alguna manera en diferentes expresiones la balcanización concebida como la fragmentación del Estado-Nación, ¿no? Como se ve en los Balcanes, se dieron diferentes naciones, y que dicen, no, pues a ver, ya hay que separar a Oaxaca, por ejemplo, hay un candidato indígena independiente en la última elección diciendo Oaxaca se debe independizar. En el norte se ha escuchado muchas veces decir, pues creamos un nuevo país ahí, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y algún otro estado, y los separamos y nos podemos mantener por nosotros solos. La península de Yucatán, yo fui a Yucatán yo hace unas semanas, el candidato del PAN no utiliza el logotipo del PAN, lo tiene ahí chiquitito hasta abajo, sino que más bien utiliza la bandera del estado de Yucatán en una... Bueno, a lo mejor le da pena ser candidato del PAN. Pues es posible, pero instrumentan la bandera de Yucatán en una narrativa casi separatista. ¿Por qué es que esto no funcionaría si pues hay mayor identidad cultural, quizás con diferentes regiones, la gente se siente más cercana a su estado? ¿Por qué no repensar el Estado-Nación y empezar a separarlo? No, yo creo que eso sí no es una visión adecuada. Creo que la historia de México nos une, hay un tejido nacionalista más allá de cualquier intento aislado de balcanizar. Yo creo que si México se hubiera balcanizado en el siglo XIX, ¿no? Donde a lo mejor Nuevo León, con Texas, en fin, ¿no? Pero en el siglo XXI creo que eso es totalmente improcedente, son voces aisladas, y el nacionalismo en México creo que es el hilo conductor de nuestra historia, de nuestra raíz como nación. Pero, por ejemplo, sí podría hacerse el argumento de que somos más fuertes juntos o pues quizás sí podría funcionar esto de forma separada. A ver, si Campeche se independiza, pues ahí está una buena proporción del petróleo del país. O cuál es si se genera una mayor fortaleza, cuál es el punto de estar aquí entre todos. Yo creo que si las 32 entidades federativas conforman un todo, y ese todo es más que las partes. No es Campeche, son las 32 entidades federativas, es Campeche y su petróleo, Nuevo León y su industria, Chiapas y la hidroelectricidad, la Ciudad de México con su gran área de servicios, Puebla con toda la parte automotriz y el potencial que tiene en materia de electromovilidad y en materia de diferentes tipos de energía, Jalisco tiene su área también tecnológica muy fortalecida, en fin, y todo eso suma, y ese todo es muy superior a las partes, y los intentos de pensar en estados individuales creo que no son lo que actualmente requiere el desarrollo del país y la ubicación de México en un contexto internacional. Claro. Ahora, doctor, han habido diferentes intentos para articular la narrativa de qué significa ser mexicano, que creo que han permeado, sí hay una esencia de la mexicanidad, diferentes elementos que compartimos todos más allá de las diferentes pequeñas culturales que puedan haber en diferentes regiones. No obstante, ha habido una erosión de lo que significa ser mexicano a partir de la guerra de la globalización con Estados Unidos. Uno vaya a diferentes partes del país, hasta aquí en Puebla, nos empezamos a vestir a la gringa, nos empieza a dominar, escuchamos música yankee, empezamos a perder diferentes elementos de lo que significó alguna vez ser mexicano, para quizás empezar a americanizarnos. ¿Esto usted lo entiende como una evolución de la mexicanidad o cómo lo concibe? Mira, yo tendría un antídoto para eso y te voy a platicar una historia. En una de las actividades profesionales que tuve hace pocos años, fui invitado a dar una conferencia en el Colegio de Defensa Nacional, que es donde estudian los militares una maestría en seguridad o un doctorado en seguridad nacional. Y la conferencia y todas las conferencias de esa maestría inician de la siguiente manera: con el poema México creo en ti del Vate López Méndez, dicho por Manuel Bernal, y luego el himno nacional. Cuando uno escucha, y si no lo han escuchado a los que nos están viendo, por favor búscanlo en YouTube, México creo en ti, dicho, declamado por Manuel Bernal. Si después de escucharlo no andas buscando una bandera y un cerro, me dejo de llamar Luis Antonio Godín. Es eso lo que nos identifica, es eso lo que
Independientemente de que si usas unos pantalones Levi's o no, que además están hechos en China, ya ni son gringos, en fin. Entonces, creo que eso es totalmente accesorio. Es el amor que le puedes tener a tu país. Y hagan la prueba nada más. Escuchen México cree en ti. Y en ese momento, todo lo que es la mexicanidad te cala, lo sientes y es tuyo. Quizás han habido diferentes conceptos o palabras que han definido al sexenio, va como por épocas. Yo creo que al principio se hablaba mucho de neoliberalismo, por ejemplo. Hacia la segunda mitad del sexenio, creo que la palabra que empezó a definirlo fue soberanía. Soberanía energética, por ejemplo, se llevaba a eso. Un poco, ¿qué es la soberanía y cuál es la importancia de ella? La soberanía para mí es la forma en que puedes ejercer tus derechos como país. Es defender la soberanía, es eso, poder decidir de manera totalmente autónoma tu futuro y tu vocación como país, como nación, como espacio territorial donde un grupo de mujeres y hombres acuerdan vivir bajo un sistema común. Esa es la soberanía. ¿Y por qué es que esto es un problema? O sea, ¿cuál es el motivo de sacarlo? ¿Está en riesgo la soberanía? ¿O cuál es el diagnóstico? ¿Por qué el presidente habla tanto de la soberanía? Bueno, la soberanía puede estar en determinados momentos en algún tipo de riesgos por las decisiones que se hayan tomado en otras administraciones. Por ejemplo, si tú liberalizas de manera absoluta el sector energético, estás perdiendo una parte de tu soberanía, estás perdiendo parte de tu capacidad de decisión sobre tus recursos naturales. Si tú privatizas el agua, ¿no? Y la administración del agua, y como Estado levantas las manos, estás perdiendo parte de tu soberanía hídrica. Qué interesante eso. Entonces no es solamente el entregar el país a intereses extranjeros, sino que también se puede perder soberanía ante actores internos privados, por ejemplo. Claro, puedes, pero y sobre todo si tú sacas las manos, si tú como Estado dices, bueno, esa es una responsabilidad, ¿no? de un privado o de un privado nacional, extranjero, o una mezcla, lo que quieras, pero tú como Estado debes mantener el control soberano de esos recursos y como nación, poderlos poner a disposición de un privado, pero con una regulación estricta, que impida que ese privado pueda poner en riesgo al país en su conjunto. Claro. Ahora, sí he visto yo también, o he identificado, a partir de comentarios de agentes extranjeros, por ejemplo, el senador Ted Kennedy en Estados Unidos de Luisiana, que alguna vez comentó que si no fuera por Estados Unidos, México estaría comiendo comida de una lata de comida para gatos, por ejemplo, en el sentido de que había un interés de su parte de que Estados Unidos pudiera declarar como agentes terroristas a los grupos narcotraficantes para poder utilizar operaciones especiales adentro del territorio nacional, de nuestro territorio nacional. Lo mismo de senadores como Ted Cruz, diferentes actores de la política americana que me parecen preocupantes. Uno, saber su valoración sobre esto y luego introducir otro tema. Mira, yo creo que en el tema de lo que han comentado esos actores en Estados Unidos, sin duda son del ala radical, ya sea de los demócratas o de los republicanos. Creo que México tiene la capacidad operativa y la capacidad y la soberanía de poder enfrentar el reto de la seguridad y del crimen organizado con sus propios recursos, evidentemente con coordinación internacional, como se ha dado en los últimos años, pero sin caer en ese tipo de provocaciones de demandar que entre una fuerza especial de Estados Unidos, a los marines, a Sinaloa, a Nayarit, a Colima, a Durango. Pues eso es impensable, ¿no? Estaríamos hablando ya de otra cosa y sería, revivir partes de la historia patria ya superadas desde el siglo XIX, todavía en la primera veintena del siglo pasado, cuando todavía llegaron a Veracruz, pero no más, no, creo que ya no estamos en esa época y son una especie de trogloditas de la política americana los que piensan así. Y ahora, aunque esto me resulta preocupante, me resulta quizás más preocupante que haya actores adentro de este país que dicen que sería positivo.
que sería positivo y deseable que Estados Unidos los declare como grupos terroristas porque estamos rebasados y que desean, principalmente actores de la oposición, o quizás únicamente actores de la oposición política al presidente López Obrador, que desean que Estados Unidos tenga la posibilidad de ingresar a nuestro país y que tengan el combate frontal al estilo calderonista, que metan aquí a los Marines, que a lo mejor metan unos drones y bombardeen. ¿Qué valoración hacer de actores nacionales mexicanos, que se dicen mexicanos quizás, que poseen un pasaporte mexicano, tienen ahí un INE, aunque quizás no lo son tanto, y que desean esto, que dicen, sí, entren, por favor? Y lo mismo lo hemos visto en diferentes expresiones en otros países de América Latina. Por ejemplo, yo identifico a la oposición venezolana, sin hacer una valoración de acerca del gobierno, igual en un sentido casi entreguista, deseando que lleguen los yanquis a intervenir, allá a derrocar a Maduro, a poder darles a ellos el gobierno. Entonces, esta narrativa me parece preocupante porque pues hay antecedentes históricos de que sí es posible que Estados Unidos intervenga muy al estilo de la doctrina Monroe en países de América Latina. Mira, si ese tipo de posiciones, pues yo las repruebo, ¿no? Totalmente. No creo que no es la forma de resolver los problemas actualmente de un país como México, de países como en América Latina. Creo que deben de ser los ciudadanos, las ciudadanas de nuestros países los que tomemos la decisión de sacar a un gobierno, de poner a un gobierno o de cómo enfrentar al crimen organizado. No necesitamos de vejigas para nadar y los riesgos de pensar así son enormes, son verdaderamente enormes. Entonces creo que yo el calificativo que se me ocurre sería impronunciable en un programa como este. Ya, sí, yo iba a pensar en otro, pero sí, mejor no decirlos. Oye, recientemente sucedió un evento que quizás ha sido el mayor agravio, bueno, no sé si el mayor, la reforma energética del sexenio pasado también me pareció un agravio brutal, pero un agravio sustancial en contra de la soberanía nacional, que sí se vio en forma violenta, donde policías armados de fuerzas especiales de Ecuador violan un recinto soberano, tierra mexicana, representada en la Embajada de Ecuador para extraer a un asilado político. ¿Qué pensó acerca de esto o qué valoración hizo cuando lo leyó? Yo comparto lo que ha dicho la Cancillería y lo que se han expresado diferentes posiciones, incluso desde los partidos y los actores de oposición. Es reprobable, eso no me ha pasado nunca. No me ha pasado ni con la dictadura de Pinochet, no me ha pasado ni con Videla, bueno, ni con Nicaragua, donde México fue un actor importante para la caída de Somoza. Eso nunca sucedió. Nunca sucedió. Es reprobable, es una lástima que el gobierno de Ecuador haya hecho así, haya violado el derecho internacional de esa forma y espero que las cortes internacionales y los actores internacionales también se alineen del lado mexicano para castigar esa actitud de Ecuador. No me queda claro exactamente en qué día, en qué momento estará viendo la audiencia este video, muy posiblemente en vivo, pero recientemente fue el debate presidencial, el primer debate presidencial. ¿Qué valoración hizo usted en el debate? ¿Cómo lo vio? ¿Qué sintió? Yo vi a dos candidatas y a un candidato, los tres muy serios, ¿no? buscando posicionar sus propuestas. Si habría que decir quién ganó el debate, creo que sin duda la candidata Claudia Sheinbaum tuvo una postura muy seria, muy profesional, muy capaz para poder manejar los diferentes temas en un formato muy abigarrado, en un formato demencial con muchísimas preguntas, y cuando a alguno le pedían su opinión sobre el sector educativo, pues lo tenía que dar en 37 segundos. Entonces era un formato no muy afortunado, pero sin duda de las tres posturas, yo me quedaría con la postura de Claudia Sheinbaum. A Xóchitl la sentí nerviosa, muy agresiva, parece que esa era su posición. Al ir abajo era un poco atacar más, pero no tuvieron el efecto necesario sus invectivas. Entonces creo que sin duda la posición de la candidata Sheinbaum fue
salió airosa del debate. Ahora, hay tres candidatos, dos candidatos, un candidato. No obstante, la candidata puntera, la doctora Claudia Sheinbaum, yo soy un hombre de ciencia y de datos. A ver, todas las encuestas marcan que la doctora Claudia va arriba y por 2 dígitos. Dice que a pesar de que hay 3 candidatos, hay 2 proyectos. ¿Lo entienden los mismos términos o sí pueden haber 3 o un proyecto que se junta entre los 3? ¿Cómo lo entiende esto? Yo entiendo que es una elección entre dos proyectos y que se da además en las biografías de quienes integran los equipos, ¿no? Por un lado está una biografía que además me llama mucho la atención por un tema. Buena parte del equipo que está con Xóchitl ocupó cargos importantes en administraciones anteriores o fueron candidatos del PAN hace 6 años, ¿no? Y de repente, esos candidatos que hace 6 años pedían el voto en contra del PRI, ahora resulta que les gustaba el Seguro Popular, que les gustaban la ayuda de las guarderías y los programas sociales y todo les gustó, ahora todo les gusta por lo que se oponían hace 6 años. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, creo que sí es un proyecto que no está suficientemente definido hacia adelante. Entonces, más bien, ¿se podría hablar de que hay 3 candidatos, pero hay un solo proyecto, el proyecto de la izquierda? El proyecto de la izquierda yo creo que es el proyecto que busca al menos respuestas al México de hoy, no al México de ayer. Pero hay una ausencia de proyecto del otro lado. Yo sí recuerdo, me pareció un gran discurso el de la doctora Claudia en el Zócalo. Tuve ahí la fortuna de estar. Zócalo a reventar, 100 propuestas, una tras otra, tras otra, tras otra, un buen rato de propuestas en un gran discurso. No me termina de quedar claro si siquiera hay proyecto del otro lado cuando lo que dicen es, pues casi vamos a continuar con lo que proponen. Hay intenciones. Mira, yo por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar en el 12, 13 por ahí, en el ISSSTE, y nos tocó recibir el ISSSTE después de 12 años de administración panista. ¿Y qué te puedo decir? Que el ISSSTE, al menos en la administración que encabezó mi amigo, en paz descanse, Sebastián Lerdo de Tejada, cuando lo recibimos, estaba en terapia intensiva. Logramos dejarlo, nos tocó a nosotros recibirlo, nos tocó dejarlo en terapia intermedia. No lo dejamos bien, o sea, sabíamos que estaba muy mal. Entonces, el Seguro Popular igual, el Seguro Popular tenía muchos vicios, muchos problemas y se tenía que revisar. El sector salud se tiene que revisar. Entonces, el tratar de regresar al Seguro Popular como estaba, pues no es un proyecto. Y las otras alternativas que ha propuesto, por ejemplo, Xóchitl, ¿no? Una de ellas, que ayer en el debate, en los días anteriores que fue el debate, la tarjeta La Mexicana, ¿no? Sí. Que es una tarjeta para que las mujeres en estado de vulnerabilidad reciban 5,000 pesos mensuales. Tú dices, oye, suena bien, ¿no? Sí. Suena bien. Nada más que en este país hay por lo menos 65 millones de mujeres. La mitad debe de estar en condiciones de vulnerabilidad por tema de ingreso, de acuerdo a Coneval. Si eso lo multiplicas por 5,000 y lo multiplicas por 12, es casi 1 billón de pesos. Al año. Al año. Y año tras año. Año tras año. Por eso no se vale, ¿no? Y lo hemos visto también aquí con algunas cifras o algunas propuestas que presentan aquí en Puebla, que hagan eso. O sea, no hay que engañar a la gente. Y lo harán desde pensar, pues es que nunca vamos a gobernar, entonces nunca vamos a tener que solucionar el problema del presupuestal y nos permite un poco desgastar al gobierno. Eso sería pensando bien, pensando mal, es que a lo mejor no saben sumar. Ya. Multiplicar, puede ser, ¿no? También, digo, nunca hicieron esa multiplicación, ¿no? Por tantos millones, por 5,000, por 12. Sí, y luego ya en términos programáticos, a mí me parece muy preocupante su gran propuesta de salud, que es también, pues de alguna forma, la privatización de facto del sistema de salud, permitir que subrogar la compra de medicamentos ya a farmacias privadas. No, y las consultas. Las consultas, sí. Eso es totalmente improcesable. Improcesable. Es como para ir a la Procuraduría del Consumidor. Yo no sé si las propuestas de campaña puedan ser factores de una queja en el consumidor. Imagínate, ¿no? Tienes un problema. Dices, pues no encontré lugar
ni en el IMSS Bienestar, ni en el ISSSTE, ni nada, entonces voy al hospital, por decir alguno, el Ángeles, ¿no? Llegas con tu tarjeta, quiero que me atiendan. Entonces darle negocio ¿Sí? A ver, no se han podido poner de acuerdo, Julián, en años. Eso se llama costos de transferencia. ¿Cuánto cuesta una operación de apéndice en el ISSSTE y cuánto cuesta una operación de apéndice en el IMSS y cuánto en el Seguro Popular, en el INSABI o en el ISSSTE Bienestar? Para que atiendan a un paciente del ISSSTE en el IMSS o al revés. No nos hemos podido poner de acuerdo en eso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo con la iniciativa privada, con los hospitales privados para que atiendan, además de manera masiva, a las personas que vayan ahí? O sea, son verdaderamente sueños guajiros. Ahora, usted como un especialista o una persona que ha trabajado en el sector salud, ¿sí tiene capacidad el gobierno mexicano para atender en el sistema público la salud de todos aquellos que lo requieran? Se tiene que hacer una gran reforma, a lo mejor va encaminada, a lo mejor el IMSS Bienestar tiene que, digamos, ponerse las pilas y aplicarse muy bien en integrar a los que no tienen seguridad social. Recordemos que la seguridad social son los trabajadores del Estado a través del ISSSTE o los trabajadores en los sectores productivos y de servicios a través del Seguro Social, y los que no están ahí, que es la mitad de la población, los tiene que atender en Bienestar. Entonces se requieren muchos recursos para poder atenderlos de manera adecuada. Pero realmente lo que está pasando ahora, y lo estamos viendo, es que pues, las farmacias privadas dan esas consultas a la gente, dan más consultas inclusive que los privados o que el público, o sea, eso, así está. Entonces sí se requiere una reforma importante y es lo que ha propuesto la candidata Sheinbaum en la coalición, de entrar al sector salud de fondo con recursos, con tecnología, llevando el médico hasta la casa de cada uno de los pacientes. La propuesta que presentó, ¿no? Que la hizo el exdirector del Hospital de Nutrición, creo que, y un equipo, creo que está muy claro, o sea, hay que entrarle al sector salud sin miedo. Sí, yo veo sí en la poca ideología que le queda a los conservadores, a la derecha, una intención de privatizarlo absolutamente todo, ¿no? El sistema de salud, las tarjetas estas, ¿no? Seguridad, llamemos a los gringos y que entren los gringos y entonces también se hace un outsourcing de la seguridad pública. Una intención de privatizarlo todo que me parece preocupante. Ahora, en términos democráticos, hay quien dice, recuerdo a Denise Dresser, por ejemplo, decirlo, a ver, todo el mundo sabe que Claudia va a ganar, ¿no? Está bien que gane Claudia, pero por lo menos que no tengan la mayoría calificada. Por lo menos que la gente logre hacer el voto diferenciado y que voten para diputados por la oposición, porque Claudia no puede tener tanto poder. En términos de salubridad democrática, por decirlo así, ¿sería más valioso esto, la división del voto, que gobierne un partido en el Ejecutivo y que tenga mayoría otra coalición en el Legislativo para que haya contrapesos, o qué es lo que se requiere? Bueno, pues es una decisión que la gente va a tomar, ¿no? La gente va a tomar. Como partido político, como coalición, pues se aspira a tener mayoría absoluta, a ganar los 300 distritos, ¿no? O sea, eso, claro. Y ganar las 32 elecciones al Senado, los 64 senadores de elección, ¿no? Los 32 senadores de elección. O sea, se aspira a tener eso, ¿no? Y la gente lo va a definir. Pero que como política, como intención sea, vamos a dividir el voto, pues eso ya lo definirá la gente. Yo creo que incluso la oposición quisiera tener los 300 y los 64, ¿no? Y de este lado, pues queremos 364 también. O sea, no hay, eso es una vocación natural de una fuerza política, de una coalición. Entonces creo que ahí se tendría que gobernar en cualquier escenario, con mayoría absoluta o con mayoría relativa o sin mayoría. Para eso es la política, para crear acuerdos. Ahora, ya en un fragmento local, ¿cómo se puede bajar la cuarta transformación un gobierno local? A mí me queda muy claro qué es la cuarta transformación, el proyecto de nación, ¿no?, que representa el presidente López Obrador, la doctora Claudia. No obstante, creo que sí, a la gente luego le cuesta trabajo saber cómo es que se baja eso ya a una administración de un gobierno estatal. ¿Cómo se podría ver eso en Puebla? ¿Qué expectativas distintas? ¿Qué tipo de gobierno
se plantea usted como parte del equipo del senador Alejandro Armenta? Bueno, lo que ha planteado el senador Alejandro Armenta hace unos días es un proyecto integral de desarrollo, en donde se conjugan diferentes ejes con propósitos muy claros y con proyectos muy concretos. Cómo mejorar la seguridad, cómo tener un gobierno más transparente, donde se termine por erradicar la corrupción, cómo tener un Estado más educado, con mayor salud y con proyectos que hagan potenciar el desarrollo de nuestro Estado. Lo ha dicho con claridad el senador Armenta. Vamos por una Puebla que crezca, una Puebla más justa, más próspera, una Puebla con paz social. Pero eso implicaría construir, por ejemplo, más museos barrocos o más tener otra rueda de la fortuna o algo así, podría tener la gente. Bueno, el problema del Museo Barroco es que cuesta $1 millón al día. Y para poderlo más o menos pagar para los siguientes 20 años que faltan, cuesta $1 millón al día el Museo Barroco. Imagínate, me imagino que has estado en Florencia. Sí, claro. ¿Cuándo has visto una cola de 20,000 personas viendo el David? No, ¿verdad? No, pues esa sería la cola que necesitarías para poder financiar el Museo Barroco. Nada más todos los días de los siguientes 20 años, bueno, de los 30 años que tiene el Museo Barroco. Yo creo que no va por ahí. ¿Qué se necesitan? Proyectos viables. Se necesita resolver el problema del agua. Tenemos un estrés hídrico brutal en Puebla, ¿no? Necesitamos limpiar el Atoyac, limpiar Valsequillo, planes de tratamiento, revisar cómo está la situación de la concesión del agua potable en la ciudad de Puebla. En fin, en el agua es un tema fundamental, la seguridad es un tema central de lo que está demandando la ciudadanía, fundamentalmente, y el tema de la educación y la salud. Un Estado como Puebla tiene que hacer de la justicia social, tiene que hacer del compromiso social su principal eje, y es lo que ha propuesto Alejandro Armenta. Ya como última pregunta, hay un momento que me parece quizás el momento que pasará a la memoria colectiva con mayor claridad en el debate, que es el último momento, en donde la candidata del PRIAN saca la bandera de México, que por sí mismo ya me parece un error utilizar los símbolos patrios con fines electorales, y posteriormente la intenta utilizar para lucrar con ella, y lo hace mal. Coloca la bandera al revés, se ve el escudo nacional al revés. Después intenta hacer una justificación intelectual por Twitter diciendo que es porque el país está de cabeza. No obstante, se ve claramente como un error, quizás hasta como una falta de respeto. ¿Qué sintió usted? ¿Cómo entendió ese momento? Pues mira, cerraría con lo que empecé. Si ella hubiera estudiado en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec, de esta ciudad, jamás le hubiera pasado eso. Pero en buena medida yo creo que le pasó porque su proyecto está de cabeza. Su proyecto tiene ese problema. Es una mezcla de agua y de aceite. Es una mezcla entre enemigos. Entonces, lo que puede salir de eso, pues es eso, es una candidata que pone la bandera y utiliza de manera inadecuada, como tú bien lo señalas, un símbolo patrio para en una tarea eminentemente electoral. Y además lo hace mal. Si al Coque Muñiz lo multaron por cantar mal el himno, a lo mejor valdría la pena una queja en la Secretaría de Gobernación por usar mal el símbolo patrio. Yo creo que vivimos en un sistema, este sistema que se llama neoliberalismo, que insiste en que ya no hay nada sagrado, en que nada vale la pena, en que todo es efímero, todo es líquido y que solo importa uno mismo y que nada es sagrado. No obstante, hay quienes estamos convencidos de que no es así, de que aún hay elementos sagrados como la bandera, como México. Pero hay quienes insisten en que sería positivo que traigamos fuerzas extranjeras para luchar contra el narcotráfico. Quien diga eso es un traidor a la patria. Quien diga que está bien y que justifique que un país extranjero invada territorio nacional representado en una embajada en otro país, quien diga que eso es justificable es un traidor a la patria. Quien diga que Estados Unidos debe de gobernar y que los mexicanos no se pueden gobernar por sí solos es un traidor a la patria. Y quien saque la bandera para intentar utilizarla con fines electorales y lucrar y mal lucrar con los símbolos patrios es un traidor a la patria.
Muchas gracias. Al contrario, Julián, muchas gracias. Un gusto platicar contigo. No, es su casa y ojalá venga más seguido. Claro que sí, le vamos dando seguimiento. Muchas pues gracias. Interactúen con el video, denos like, compartan. Siempre saben que este es un proyecto de comunicación en defensa de la transformación nacional, haciendo periodismo para transformar. Muchas gracias.